El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Qué bueno poder llegar en esta hora cada uno de ustedes con el mensaje de la palabra de Dios. Esperamos que su vida sea transformada por la palabra de Dios. Dios es bueno, para siempre es su misericordia, su verdad, su bondad y su justicia. Estamos iniciando un año nuevo en el cual deseamos que este año sea un año de bendición para tu vida. Que este año sea un año en el cual la presencia de Dios descienda con poder y con gloria, y que tú seas una persona que todas las metas y los sueños lo puedas lograr. Pero para ello es importante conocer, reconocer y vivir en aquel que te ha dado la vida, Jesucristo nuestro Señor. Y es que Él ha muerto en la cruz del Calvario para darnos vida. Solo Él podía morir en la cruz del Calvario. Él es el creador, Él es el sustentador, Él es el Dios todopoderoso. Dice la Biblia que todo fue hecho, en Colosenses 1:16, todo fue hecho por Él y para Él. Vamos hoy a estudiar un tema que quiero que quede en tu corazón, y es una solución sin aprendizaje. Este tema lo introdujimos el día domingo en la iglesia Grace and Glory Church, y hablábamos de introducción acerca de un rey, el rey Nabucodonosor. Mira que a veces Dios se aparece a nuestras vidas, su amor se aparece y no nos damos cuenta porque andamos envueltos, andamos preocupados por el día a día, por las enfermedades, por los problemas económicos, por todo lo que estamos viviendo. Pero Dios desea que hagas un alto en el camino y reflexiones, medites y te des cuenta que su amor siempre ha estado ahí. Abramos nuestras Biblias en Daniel, capítulo 2, versículo 46. Daniel 2:46, dice la Biblia: entonces el rey Nabucodonosor se postró ante Daniel y le rindió culto, y mandó al pueblo que ofreciere sacrificios y que quemara incienso dulce frente a Daniel. Y el versículo 47 dice: luego le dijo a Daniel: no hay duda, tu Dios es el Dios de todos los dioses, Él es el Rey de todos los reyes, Él lo sabe todo, y por eso tú pudiste explicarme este sueño tan maravilloso. Y es que, vuelvo y te digo, parece que estas palabras que el rey Nabucodonosor expresa fueran de una persona que, una vez resuelto su problema, una vez resuelta su situación, reconoce de Dios. Y esa persona cree y aparentemente piensa que ya todo ha encontrado a Dios. Y no es así. Vamos a ver en nuestro estudio que este rey, sabiendo que Dios había dado respuesta a su problema, sabiendo que Dios había dado por medio de Daniel la interpretación, y no solo la interpretación, sino que este rey fue más osado. Él pedía que le dieran el sueño, y aparte del sueño,
la interpretación. Y esto nunca se había visto. Esto nunca había sido escrito en la Biblia. De hecho, este hermoso capítulo 2, se pone en tela de juicio, y ya lo vamos a estudiar más adelante con un comentarista que nos hable y nos dice, se pone en tela de juicio porque parece que fuera la copia de lo que pasó con José. Lo único es que Daniel sale en brazos, Daniel sale airoso, porque no solamente interpreta, sino que también revela el sueño. ¿Cuál era el problema del rey? Un sueño. Eso lo podemos ver en Daniel 2:3. Abre tu Biblia, ahí en Daniel, capítulo 2, versículo 3. Y el rey le dijo, he tenido un sueño, y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. A veces, un sueño nos roba la paz, una meta, una expectativa, un viaje, una enfermedad, un problema económico. Algo te roba el sueño. A este rey, el sueño que había tenido, le había robado la paz. Le había quitado la tranquilidad que había en él. Tanto así que lo dejó abrumado. Y fue tanta esa pérdida de paz que empezó a buscar quién podía interpretarle. Pero de tanto que pensaba en el sueño, se le había olvidado o no lo recordaba bien. Y acudió a sus adivinos. Mira lo que dice Daniel 2:1 de la Biblia en lenguaje sencillo. En cierta ocasión, Nabucodonosor tuvo unos sueños muy extraños y se quedó tan inquieto que ya ni dormir podía. Entonces mandó llamar a todos los sabios y adivinos que había en su reino, pues quería que le dijeran cuál era el significado. Tenía su sueño. Cuando esto sucedió, Nabucodonosor llevaba 2 años de ser rey, y Nabucodonosor llamó sabios y adivinos y se presentaron ante el rey. Esa fue la solución que Nabucodonosor buscó. Buscó a alguien extraño. Buscó a un agente externo. Buscó la solución en los que le rodean. Y muchas veces nos pasa así. Empezamos a oír al vecino, al amigo, comenzamos a hablar nuestro problema, empezamos a buscar una solución al problema, pero no acudimos a Dios. Nos ofuscamos, quizás llamamos a un lugar, llamamos al otro, vemos que no hay una respuesta, nos ponemos molestos hasta con el mismo Dios porque no nos da la solución, no nos da la respuesta a nuestro problema. Ha pasado quizás 1 mes, 2 meses, 3 meses, 1 año, 2 años. Sigue todo igual. Y tú dices, Dios quiere que yo esté así. Y déjame decirte que Dios no quiere que estés así. Lo que pasa es que tú tienes que meditar y tienes que reflexionar. Y tienes que esperar la respuesta de parte de Dios. Dice la Biblia en Daniel 2:2, de la Biblia Palabra de Dios para todos. Entonces mandó llamar a todos los adivinos, hechiceros, magos, sabios, para que le interpretaran lo que había soñado. Todos se presentaron ante el rey, pero no había respuesta. Más adelante vamos a estudiar que los mismos adivinos, sabios y hechiceros le dijeron, mira, lo que tú pides, nadie lo puede hacer en la tierra. Solamente los dioses que habitan en las moradas de los cielos, dicen aquellos sabios.
A veces quedamos cortos frente a una respuesta. Pero es que lo más difícil para nosotros es esperar. A veces queremos las cosas ya. Dios se toma su tiempo. El cielo se toma su tiempo. Dios no anda en tu tiempo. Recuerda que Dios anda en un eterno presente. En Él no hay tiempo ni sombra. Por lo tanto, descansa en Él. Medita en Él. Así que vamos a empezar en orden. Me parece apropiado comenzar con lo que dice el comentarista Barnes en su introducción a este capítulo. Y él empieza con una objeción que hacen los comentaristas que paralelamente escribieron sus escritos paralelos a la escritura de la Biblia. Hoy están esos escritos con la internet y el avance de la ciencia, pues es fácil encontrar todas las posturas. Una de ellas dice un comentarista que este escrito que está en la Biblia no es el que se muestra por sus escritos, ya que él dice que el rey no era tan tirano, Nabucodonosor, para por un simple sueño haber mandado ejecutar a todos sus astrónomos, adivinos, hechiceros, sabios. Dicen que no es así. Pero déjeme decirle que la Biblia sí muestra esta faceta de Nabucodonosor. Así que podemos contradecir y rebatir esta falta de autenticidad que se le quiere dar a Daniel capítulo 2. Miren lo que dice Daniel capítulo 2, versículo 5. Y este es el texto que pone en falta de originalidad, autenticidad a Daniel capítulo 2. El rey les contestó: yo he tomado una decisión. Si ustedes me dicen lo que soñé y lo que el sueño significa, yo les daré muchos regalos y haré que todos rindan honores. Pero si no me dicen lo que soñé ni lo que el sueño significa, mandaré que los partan en pedazos y que conviertan sus casas en basureros. Más les vale entonces decirme lo que soñé y lo que quiere decir. Según los comentaristas que se basan en la historia y los escritos paralelos, dicen que este no es el carácter de Nabucodonosor. Por eso ponen en tela de juicio a Daniel capítulo 2. Pero déjeme darle varias razones para saber y decirle que sí es auténtico Daniel capítulo 2, para poderlo estudiar. Primero, los sueños era algo común en el Medio Oriente. Era algo común, por lo cual se confiaba en ellos. De ahí que el rey Nabucodonosor tenía inquietud, tenía, como dijéramos, prontitud a que le dijeran qué significaba su sueño. Daniel 2:2. E hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Versículo número 3. El rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado. Así que empecemos. El mismo Daniel, capítulo 2, versículo 2 en adelante, confirma que los sueños era algo común en Medio Oriente. Así que no hay manera para desvirtuar a Daniel capítulo 2. Continuemos. Segundo, el oficio de ser intérprete de sueños era un oficio honorable.
era un oficio honorable, pero para ellos se debía prestar el mismo. O sea, en otras palabras, se les daba honor a las personas que interpretaban sueños. De hecho, lo vamos a ver en Daniel capítulo 2. Cuando Daniel interpreta el sueño, el rey que le da honor a Daniel por haber interpretado el sueño. Mira lo que dice Daniel 2:3. Y vamos a leerlo de corrido hasta el versículo número 11. Número 11. Dice la Biblia, y el rey le dijo, he tenido un sueño, mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea, rey, para siempre vive, di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Hasta ahí podemos ver que había un oficio de interpretar sueños, que era honorable, pero se tenía que relatar el mismo, ya que el oficio era interpretar, mas no decir el sueño. Por eso, con la información que se tenía del sueño, se daba la interpretación. Y eso era muy común en Medio Oriente. Ahora, versículo número 6. Y si me mostráis el sueño y su interpretación, recibiréis de mis dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Esto no era algo común. Este proceder de Nabucodonosor rompía la ética y la moral del intérprete de los sueños. Porque es que nadie daba el sueño y la interpretación. Siempre se contaba el sueño y se daba la interpretación. Eso lo podemos ver en José, versículo número 7. Respondieron por segunda vez y dijeron, díganos el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. Versículo número 8. El rey respondió y dijo, yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilataciones porque veis que el asunto se me ha ido. O sea, el rey está reconociendo que se le ha olvidado el sueño. Pero él quería que sus intérpretes le dijeran todo. Y eso no era normal. Versículo número 10. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, ni príncipe, ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Entonces, vemos una faceta de Nabucodonosor. Pide algo que nunca un intérprete podía hacer. Ellos le dicen, es difícil. Versículo número 11. Porque el asunto que demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Así que podemos ver que había algo en Nabucodonosor que los escritores paralelos no vieron. Y era su moral por no saber qué significaba su sueño. Y fue tanto, como dijéramos, la pérdida de la paz, de no saber, que tuvo que acudir a decir, los voy a matar. Ahora, ¿qué puedo decir? La Biblia dice en Números capítulo 12, versículo 6, que en los tiempos antiguos, tanto en Israel, o los hebreos, como en los pueblos paganos, era muy común ponerle importancia a los sueños. Números 12, 6. Él dijo, oí ahora mis palabras. Si entre vosotros hay profeta, yo el Señor
me manifestaré a él en visión y hablaré con él en sueños. Así que era importante el sueño de Nabucodonosor. Era normal que tuviera sueños. Era normal que quisiera saber qué significaban los sueños, pero no que adivinaran el sueño. Mire que la misma escritura dice, Dios le dice, yo hablaré al profeta, yo me manifestaré al profeta. Ese era el tiempo antes de la gracia. Antes de la gracia, Dios usaba muchas maneras, dice Hebreos, muchas formas de hablarle al hombre. Pero en este tiempo nos ha hablado por su Hijo. Pero el carácter, el comportamiento y la voluntad del hombre de Dios sí debe ser el mismo. No puede variar. Mira lo que dice la Biblia en Deuteronomio 13 del 1 al 5. Leámoslo. Si se levanta en medio de ti un profeta o soñador de sueños y te anuncia una señal o un prodigio, escúchalo bien, era importante el sueño de Nabucodonosor. La misma Biblia lo está diciendo, o sea, la misma Biblia lo está reconociendo. Si se levanta en medio de ti un profeta o un soñador de sueños y te anuncia una señal o un prodigio, y la señal o el prodigio se cumple, acerca del cual te ha hablado diciendo, vosotros en pos de otros dioses, a los cuales no has conocido, y sirvámosles, no darás oído a las palabras de este profeta o al soñador de sueños, porque el Señor tu Dios te está probando para ver si amas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Otro pasaje, Génesis 48, nos muestra la importancia de los sueños. Dice la Biblia, y ellos le respondieron, hemos tenido un sueño, y no hay nadie que lo interprete. Entonces José les dijo, ¿no pertenece a Dios las interpretaciones? Os ruego que me lo contestéis. Mire que era importante los sueños, pero tenía que darse el sueño para que el intérprete pudiera dar la interpretación. Así que no era descabellado lo que el rey estaba haciendo. Otras personas que tuvieron sueños, que no era su oficio, pero sí era una manera en la cual Dios se comunicaba. Podemos ver a Jacob cuando huye después de robar la primogenitura. Génesis 28:11, no, tranquilo Josué. Y llegó a cierto lugar y pasó la noche allí, porque el sol se había puesto. Tomó una de las piedras en lugar, la puso de cabecera y se acostó en aquel lugar. Y tuvo un sueño. Labán también, Dios se le manifestó por medio de los sueños. En Génesis 31:24 dice, Dios vino a Labán arameo en sueños durante la noche y le dijo, guárdate de no hablar de Jacob ni bien ni mal. Abimelech, rey de Gerar. Recordemos que cuando Abraham llegó allí a la tierra de Egipto, este rey se enamoró de la esposa de Abraham. Y Dios se manifestó a él en sueños. Génesis dice, Génesis 24:3. Pero Dios vino a Abimelech en sueño de noche y le dijo, he aquí eres hombre muerto por razón de la mujer que has tomado, pues está casada. Gedeón fue otro que también tuvo sueños, pero no era su oficio. Y ya vemos a José y sus sueños, cuando José tuvo los sueños, cuando José interpreta los sueños del faraón, cuando se iba a pelear con Ariel. Ariel significa león de Dios o leoncillo. Parece que fue un guerrero valiente. Y este hombre tuvo un sueño. Así que vemos nosotros, José, el esposo de María, también cuando le iba a abandonar, tuvo una visión, un sueño.
Y se le apareció en sueños un ángel del Señor diciendo: José, hijo de David, no temas en recibir a María tu mujer. Tercero, los sueños eran un señal del tiempo de la gracia. Los sueños, hoy. Pero no debemos dar como dijéramos, importancia a los sueños, porque está la Escritura. Pero en este tiempo, dice la Biblia en Joel 2:28, que sucederá que se derramará del Espíritu sobre toda carne, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Así que, en defensa de este capítulo, y decir que este capítulo es auténtico, porque no podemos desvirtuar el comportamiento de Nabucodonosor. O sea, la tela de juicio está en Daniel 2:5, cuando se da muerte, se dice voy a matarlos. Entonces los historiadores dicen no, eso no es cierto, porque Nabucodonosor era un hombre apacible, Nabucodonosor era un hombre calmado. Pero mire lo que relatan los escritos de los reyes, y vamos a leer Segunda de Reyes 25:6. Este sí nos muestra el carácter y el comportamiento psicópata y sádico de Nabucodonosor, que los narradores no lo incluyeron. ¿Por qué? No lo sé. Dice la Biblia en Segunda de Reyes 25:6. Preso, pues el rey, le trajeron al rey de Babilonia en Riblá y pronunciaron contra él sentencia. Versículo número 7. ¿Cuál fue la sentencia de Nabucodonosor? Degolló a los hijos de Sedequías en presencia suya, y a Sedequías le sacó los ojos y le ató con cadenas y lo llevó cautivo a Babilonia. Esto lo podemos comparar con Segunda de Reyes 15 del 18 al 21. Tomó entonces el capitán de la guardia al primer sacerdote, Seraías, al segundo sacerdote, Sofonías, y 3 guardas de la vajilla. Sigamos leyendo. Y de la ciudad tomó un oficial que tenía a su cargo a los hombres de guerra, 5 varones de los consejeros del rey que estaban en la ciudad, el principal del ejército que llevaba el registro de la gente del país, y 70 varones del pueblo de la tierra que estaban en la ciudad. Estos tomó Nabuzaradan, o sea, era el padre de Nabucodonosor. Pero el capitán o la persona que estaba al frente de los ejércitos era Nabucodonosor. Mire lo que dice la Biblia. Estos tomó Nabuzaradan, capitán de la guardia, y lo llevó a Riblá al rey de Babilonia. Versículo número 21 de Segunda de Reyes 25:21. El rey de Babilonia los hirió y mató en Riblá, en tierra de Hamat. Así fue llevado cautivo Judá de sobre toda su tierra. Así que este relato muestra la gran muerte que daba este rey, capitán de la guardia, ejercida y ordenada por Nabucodonosor. Y aunque usted no lo crea, el Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.